Estuvimos hablando en los domingos pasados acerca de retratos de Jesús. ¿Cómo es que este Dios hecho hombre aparece y se da a conocer, se revela a el hombre, a la humanidad, a los hombres y las mujeres del mundo? Y estuvimos hablando de que un retrato era como una fotografía. Y para ello estuvimos yendo a través del Evangelio según San Juan para ver cuáles son estas fotografías que el evangelista va tomando de nuestro Señor Jesucristo. Y al principio vimos que Jesús aparece como el Verbo encarnado, es decir, Dios mismo hecho hombre, caminando en esta tierra, sintiendo lo que tú sientes, padeciendo lo que tú padeces. Es un Dios que está cerquita nuestro. Pero después también vimos que Jesucristo también es el nuevo templo de Dios. Es el lugar, el único lugar donde yo puedo conectarme con Dios. Y estuvimos viendo que no se trata de la religión, no se trata de un lugar sagrado, de un templo, sino que se trata de la persona de Cristo Jesús. Y que si quiero conectarme con Dios, pues debo hacerlo a través de Cristo Jesús. El domingo pasado estuvimos hablando de qué significaba nacer de nuevo y estuvimos viendo esa fotografía que toma Juan de un Jesús que se convierte en la llave para entrar al reino de Dios. Y vimos también que para entrar al reino de Dios necesitábamos nacer de nuevo. Y estuvimos hablando de qué significaba este nuevo nacimiento, que es un fenómeno espiritual que lo produce el Espíritu Santo cuando yo pongo solamente mi fe en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Hablamos de que no hace falta tanto conocer o tengo que saber todo, tengo que tener todo listo para poder acceder a Cristo Jesús, sino que lo único que Dios nos pide es que creamos. Solamente cree y serás salvo. Y vimos que esa fe tenía que depositarse en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Hoy quiero que avancemos un poquito más en el desarrollo del Evangelio según San Juan y nos vamos a topar con el capítulo 4. Un capítulo donde Jesús ahora se topa con una mujer samaritana. En el capítulo 3 Jesús se había encontrado con un hombre que se llamaba Nicodemo. Un hombre que era judío, se sentía muy orgulloso de ser judío porque él entendía que venía de un linaje que era del pueblo de Dios. No solamente era judío, sino que también era miembro del Sanedrín, era un hombre docto, un hombre educado que había estudiado la ley, era un doctor de la ley, tenía estatus, tenía prestigio, un hombre que pasó por la universidad, un hombre que estaba en búsqueda de algo más que lo que la plebe de esa época buscaba. Era un hombre educado. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús inmediatamente le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un encuentro conmigo. Y ahora en el capítulo 4, lo que está haciendo Juan es comparar Nicodemo con esta mujer, que es una mujer samaritana. La mujer samaritana, en primer lugar, era samaritana. En la época, los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque por allá por el siglo 8 a.C., cuando cae el reino del norte, el reino de Israel a mano de los asirios, todo ese pueblo es llevado en cautividad. Y los judíos que quedaron ahí, o los israelitas que quedaron ahí, se casaron con mujeres de otras naciones, o hombres de otras naciones. Y lo que empezó a pasar fue que en vez de seguir al Dios vivo y verdadero, empezaron a adorar a ídolos, a otros ídolos, y a cometer una serie de atrocidades por el solo hecho de seguir a estos ídolos. Entonces los samaritanos eran vistos por los judíos como gente impura. Eran vistos como ciudadanos de segunda clase. ¿Por qué? Y porque en primer lugar no tenían la sangre pura de los judíos, pero en segundo lugar era gente pagana, gente que había formado un sincretismo de creencias y religiones por haberse apartado del Dios vivo y verdadero. Esto era un samaritano en la mente de un judío de la época de Jesús. Es más, se tenían tanto odio los samaritanos con los judíos que los samaritanos se construyeron un propio templo para ellos en el monte Gerizim. Y los judíos tenían el templo suyo en el monte de Jerusalén.
cómo era tanto el odio que se tenían, que allá por el año 400 a.C., la casa de los Hasmoneans, que son una casa de gobernadores de los judíos, fueron y destruyeron el templo de los samaritanos. Se lo tiraron abajo. Judíos y samaritanos se odiaban. Es más, un judío de la época, si quería viajar desde la región de Judea, que estaba en el sur de Palestina, hacia el norte, hacia la región de Galilea, tenía que pasar sí o sí por el medio, que el medio ahí, ¿quién estaba? El país de Samaria, o la región de Samaria. O sea que para irme hacia el norte tenía que sí o sí pasar por Samaria. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Se cruzaban el río Jordán y se daban toda una vuelta para ni siquiera pisar la tierra de los samaritanos. Al punto tal que ellos decían, esta gente es de segunda clase, esta gente está tan contaminada que ni siquiera si ellos comieron de un plato o tomaron de un vaso, yo no voy a tomar ni comer de ese plato, no sea cosa que me contamine. Así eran vistos los samaritanos. Y Juan nos pone este contraste entre Nicodemo, un hombre educado judío, y esta mujer que vamos a ver en el día de hoy, que en primer lugar era samaritana. ¿Y por qué está haciendo esto Juan? Porque acuérdense que la audiencia original a la cual Juan le está escribiendo es la iglesia primitiva del primer siglo, que no solamente tenía judíos que habían confiado en Cristo Jesús, pero también había samaritanos. Y también había griegos, y también había romanos. Como decimos en mi país, la iglesia era una mezcolanza de razas. Entonces imagínense todas las tensiones raciales que habían en la iglesia del primer siglo, muchísimas. Y Juan está eligiendo justamente comparar estos dos personajes para darnos una lección. La pregunta que se va a hacer Juan al describir la narración y la historia de la mujer samaritana es quién es el Mesías prometido por Dios para la salvación del mundo. ¿Quién es ese Mesías prometido por Dios para la salvación del mundo? ¿Y es solamente alguien que es para los judíos o también es para los samaritanos y el resto del mundo? Vamos a descubrirlo en la lectura de la palabra de Dios en Juan en el capítulo 4. Vamos a detenernos en algunos versos nada más, pero déjenme que le cuente la historia para aquellos que no la conocen. Dice la palabra de Dios que Jesús viajó de una región, quería salir de Judea y quería irse a Galilea, que estaba en el norte, y tenía que pasar por Samaria. Y Jesús, en primer lugar, pasa por Samaria. Y cuando está pasando por Samaria, los discípulos, imagínense, son judíos, le están diciendo, maestro, estamos pasando por Samaria. Y dice como que a eso de la sexta hora, que vendría a ser como las 12 del mediodía, en un calor de esa Palestina con un sol agobiante, a Jesús le dio sed. Le dio mucha sed. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. A Jesús le dio sed. Entonces manda a los discípulos a comprar algunos víveres en la ciudad. Los discípulos estaban, como decimos en inglés, freaking out. Somos a bunch of Jews and we have to go to this Samaritan market. Era una pandilla que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y Jesús los manda al mercado a comprar comida. Los discípulos dicen, nuestro maestro se volvió loco. En primer lugar, porque ¿cómo vamos a comer nosotros de la comida de los samaritanos? Nos vamos a contaminar. Y en segundo lugar, ¿quién nos va a vender comida? Si los samaritanos odian a los judíos también. Pero allá se fueron porque el Señor se los había encomendado y se van estos discípulos. Pero dice que Jesús, a medida que iba caminando, sintió sed. Y había un pozo que estaba cerquita en un lugar que se llama Sicar. Y cuando está llegando Jesús al pozo se sienta a reposar ante ese calor que lo estaba agobiando. Y de repente ve que viene una mujer samaritana con un cántaro de agua. Y cuando la mujer se le acerca a Jesús le dice, mujer, ¿puedes darme de beber? Y la mujer le dice, tú me pides a mí, que eres un judío, me hablas a mí, que te dé de beber.
Jesús le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que yo te dé el agua de vida. Y la mujer dice, Señor, pero si tú no tienes ni un cántaro ni una soga para tirar el agua, sacar el agua de la cisterna. Y Jesús le dice, el agua que yo tengo es el agua espiritual de la vida eterna. Y aquel que bebe de esa agua ya no tiene más sed. Entonces la mujer le dijo, bueno, Señor, si tienes esa agua, entonces dámela para que yo no tenga que venir todos los días con el cántaro a sacar el pozo, ¿no? Algo que yo también le hubiera dicho, Jesús, la quiero ya esa agua, ¿dónde está? Que la compro. La mujer no entendía que Jesús, dice Juan, que Jesús le estaba hablando del agua espiritual, del Espíritu Santo, de Dios. Jesús le contesta diciendo, llama a tu marido. Y la mujer le dice, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, dice Jesús, porque 5 maridos has tenido y la persona con la que estás viviendo ahora no es tu marido. La mujer se siente sorprendida. ¿Cómo este hombre puede conocer tanto de mi vida? De hecho, una mujer sola caminando a buscar agua era algo totalmente atípico en la época. Las mujeres, ¿vio usted como las mujeres que cuando dicen, en una reunión, hay muchas mujeres, están las parejas, y los maridos, las esposas, y una mujer dice, voy al baño. ¿Qué pasa? ¿Va sola al baño? No, va con toda la comitiva de sus amigas al baño. ¿Cierto? Bueno, en la época era algo así, las mujeres no iban a sacar agua del pozo solas. Siempre iban con sus amigas a sacar agua. ¿Por qué esta mujer está sola yendo a sacar agua? Bueno, puede ser que como esta mujer había tenido ya 5 maridos y con la persona que estaba viendo ahora no era su marido, las otras mujeres no se querían juntar con ella. ¿Por qué? Ay, no. Esta mujer tiene una vida cuestionable, una moral muy cuestionable. No nos vamos a juntar con ella. Entonces esta mujer cargaba la vergüenza de haber tenido una vida moralmente cuestionable. Quizás tuvo algunos maridos, se le murieron, quizás tuvo algunos otros maridos, se divorció, pero la persona con la que estaba viviendo ahora ni siquiera era su marido. Y las otras mujeres no querían saber nada con ella. Era una mujer señalada, era esa mujer que todos sabemos bien lo que hace. Que cuando se acercaba a esa mujer, la esposa lo agarraba al marido y lo apretujaba bien. Esa era la mujer que fue al pozo y estaba sola. ¿Por qué? Por la vergüenza que cargaba. Por la culpa de una sociedad que la señalaba como una mujer inmoral. Y esa es la mujer que se encuentra con Jesús. Dice la historia que luego que dice esto, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, porque si me estás diciendo cosas de mi vida que nadie puede saber, me parece que eres profeta. Y le hace una pregunta, Señor, entonces, ¿dónde tenemos que buscar a Dios? ¿Tenemos que buscarlo en el templo del monte Gerizim, donde nosotros los samaritanos decimos que tenemos que buscarlo o no? Y la mujer constantemente lo está como peleando a Jesús. Le está echando en cara, como decimos nosotros, que yo soy samaritana. Y se sentía muy orgullosa de ser samaritana. Y Jesús le dice, mira, al final le dice, no importa tanto si es en el monte Gerizim o en Jerusalén. Lo que Dios está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La historia continúa, esta mujer sale corriendo a su aldea, le cuenta a todos, tienen que conocer un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo, el Mesías enviado por Dios? Los samaritanos también lo estaban esperando a su forma, pero lo estaban esperando. Y dice que todo el pueblo se acercó al Señor Jesucristo. Y termina la historia diciendo que los mismos habitantes de esa aldea en Samaria terminan diciendo, ahora creemos que Jesús realmente es el Cristo que vino a salvar al mundo. No solamente por tu testimonio, sino porque nosotros también lo hemos visto. Esta es la historia que nos narra Juan en su Evangelio. Pero ante la pregunta de quién es el Mesías prometido por Dios para la salvación de todo hombre, tenemos 2 respuestas en esta historia. La primera, Jesús es el Mesías prometido, porque Él es el único que puede saciar la sed de nuestra alma. Dice la palabra de Dios en Juan 4,
el verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, el agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es el Mesías prometido, mis queridos, porque Él es el único que puede saciar la sed de nuestra alma. Estuvimos viendo domingos atrás que este símbolo del agua y el espíritu en la teología de Juan van de la mano. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu? Estaba haciendo referencia a una profecía en Ezequiel en el capítulo 36. Y ahora Juan la vuelve a utilizar en los dichos de Jesús, recordando estos dichos de Jesús, en el encuentro con la mujer samaritana. Y lo que está diciendo Juan es que Jesús está tomando, en primer lugar, una posición frente al hombre. En primer lugar, hay que reconocer que el hombre está necesitado de algo más. Es una búsqueda de propósito. Es algo que cuando te acuestas en la cama, tú sientes que te falta algo, pero no sabes cómo describirlo. Es ese vacío que tenemos todos y que no sabemos cómo llamarlo, pero sabemos que está ahí. Esa necesidad de reconectarnos con Dios en un mundo donde el pecado reina y nos separa completamente de Dios. Jesús es el Mesías prometido porque Él es el único que puede darnos el agua de vida eterna. Es el único que puede saciar esa sed que nosotros tenemos, que usted y yo tenemos. Y Jesús dice que Él va a dar un agua viva, un agua viva. Esa palabra viva, en el idioma original, significa un agua que está corriendo constantemente. Si usted agarra, por ejemplo, llueve en su casa y le dijo a su marido, arregla esa gotera que está en el techo porque ya va a llover y se va a inundar la casa. ¿Y su marido qué hace? No la arregla, por supuesto, como somos todos los maridos. Entonces usted pone un baldecito de agua y empieza a caer la gotera. Cae. ¿Qué se junta? Hay un agua, ¿no? ¿Qué pasa si esa agua sigue ahí por días y días y días? Se estanca. ¿Y qué pasa con el agua estancada? ¿Usted la puede tomar? No, se pudre. Jesús está diciendo que Él nos viene a dar vida y el agua de vida eterna, en el sentido de que justamente no es un agua estancada, sino es un agua que está corriendo constantemente. Jesús está diciendo, yo soy el único que puede saciar la sed de tu alma. Jesús está también haciendo una referencia a Jeremías capítulo 2, verso 13, donde el profeta decía, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Lo tienen ahí conmigo? Sí. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús está tomando esta idea de que tanto los samaritanos como los judíos habían abandonado al Dios vivo y verdadero. Y está tomando esta profecía de Jeremías en el capítulo 2, cuando Jeremías le está diciendo a Israel, si no se vuelven a Dios, Dios los va a destruir. Va a enviar una nación que los va a tomar cautivos y se los va a llevar cautivos. Y el profeta dice, de parte de Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles han sido esos dos males? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel, allá por el año 700, lo que empezó a hacer es ignorar a Dios. Dios les había dado un día para que lo consagraran a Dios y estuvieran descansando y buscaran a Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? No, ¿saben qué vamos a hacer? Ese día lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque queremos más dinero. Y se pusieron a trabajar y violaron ese mandamiento de Dios. Dios les había dicho también que como eran una comunidad, no se cobraran intereses el uno al otro cuando se prestaban dinero. Pero como ellos eran tan amantes del dinero, se empezaron a cobrar intereses, al punto tal que cuando una persona no tenía para devolver,
lo que hacían es que le vendían la casa, la finca, y si no alcanzaban le vendían las esposas y los hijos. Estamos hablando del mismo pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que dijeron, bueno, queremos que nuestros cultivos crezcan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarnos algún Dios de la naturaleza para que nuestros cultivos crezcan. ¿Por qué? Porque queremos tener más. Y el Señor les advirtió, ustedes me han abandonado, que yo soy la fuente de agua viva, dice Jeremías en el capítulo 2. Y no solamente eso, sino que se han cavado sus propias cisternas, sus propios pozos, donde ustedes buscan satisfacer su alma. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Fue llevado cautivo. Sin embargo, también los profetas del Antiguo Testamento estaban viendo un tiempo donde Dios en su gracia iba a mandar ese Mesías, ese enviado de Dios, ese escogido de Dios. ¿Para qué? Para restaurar al mundo. Y por eso en Zacarías 14:8 encontramos que el profeta dice, acontecerá también en aquel día, es decir, cuando viniera el Mesías, que saldrán de Jerusalén, ¿qué? Aguas vivas. Es Jesús, este es Jesús, que había sido prometido ya en Zacarías en el capítulo 14. Y luego en Isaías en el capítulo 12, verso 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. A este punto la mujer samaritana no entendía absolutamente nada. Pero el punto que Jesús está haciendo es, yo soy la fuente de agua viva. Y ustedes lo único que están haciendo es buscarse en otras cosas, tratar de satisfacer lo que solamente yo puedo satisfacer. Y buscan hacerse cisternas de agua, como diciendo, buscan en otras cosas, en el dinero, en la educación, en el prestigio, en el estatus, en un hombre. Esta mujer había buscado 5 hombres a ver si conseguía lo que necesitaba para su alma. No lo consiguió nunca. Y estaba con un sexto que ya ni siquiera era su marido, porque ¿para qué me voy a casar si ya tuve 5, no funcionaron ninguno de los 5 matrimonios? Mejor nos juntemos. Y no conseguía, pero ella se estaba haciendo su propia cisterna y tenía enfrente la fuente de agua viva. Déjenme que le ponga un ejemplo. Mi primer automóvil fue un Renault 12. Un auto francés viejo, bien viejo, por supuesto. Así eran los primeros autos que teníamos en la juventud. Un día se me daña el radiador del automóvil, que es donde va el agua o el líquido refrigerante que mantiene el auto en la temperatura correcta para que no se sobrecaliente. Se me dañó el radiador. Entonces, ¿qué hacía yo? Le iba echando agua. ¿Por qué? Porque el agua se iba perdiendo. Entonces no importaba cuánto yo agua le echara, se perdía el agua. Hasta que llegó un punto que se me acabó el agua. ¿Y qué pasó? Era tarde, era la noche, tenía que seguir manejando. Se me sobrecalentó el auto y ahí me quedé parado en el medio de la nada. El punto era que el radiador no funcionaba bien porque estaba perdiendo. Entonces no importaba cuánta agua yo le echara, eso se iba a acabar. Y cuando se acabara mi auto iba a dejar de funcionar. Lo que Jesús está diciendo aquí es que como ese radiador que va perdiendo agua, nosotros también en nuestra vida nos hacemos cosas que intentan sustituir y suplantar la fuente de agua viva que es Cristo. Algunos trabajan, yo cuando tenga dinero, entonces ahí voy a tener una mejor vida. Entonces usted trabaja, y ve que su cuenta del banco va creciendo y usted va armando su cisterna, pero sabe que esa cisterna es una cisterna que está perdiendo el agua. ¿Por qué? Porque un día va a llegar el IRS y le va a cobrar los impuestos y usted se va a quedar sin nada. Un día usted va a caer enfermo, Dios no lo permita, y va a tener que pagarle al hospital $40,000. ¿Y todo lo que usted ganó, dónde está? ¿Para qué le sirvió? Otros dicen, bueno, no sé, los jóvenes dicen, voy a buscar en la educación. Voy a tratar de buscarme un título universitario y ser alguien. Pero ¿sabes qué? Encuentras un título universitario, te gradúas y no tienes trabajo. ¿Por qué? Porque la economía anda mal. Entonces tú te armaste toda tu cisterna, te armaste todos tus sueños, tus proyectos, pero te das cuenta que no terminan de saciar la sed de tu alma. Y te sientes ansioso por el futuro y no sabes qué va a pasar.
y terminaste tu carrera y pensaste que eso te iba a dar un sentido en la vida, pero ahora te encuentras más perdido que lo que estabas antes de haber empezado la universidad. Y dices, ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué hago? Bueno, me quedo con mis padres, no sé, no tengo dinero para pagar la renta y me siento ansioso por un futuro que no sé para dónde va mi vida. Esas son las cisternas que nosotros nos armamos constantemente para encontrar sentido en nuestras vidas. Te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son las cisternas que estás armando en tu vida para sustituir el agua de vida que es Cristo Jesús? Otros buscan una pareja, un matrimonio. Pero ¿sabe qué? Si su matrimonio no está en Cristo Jesús, no importa cuánto usted invierta, cuánto usted quiera decir, voy a tratar de que esto funcione, no va a funcionar. No va a funcionar. Pregúntenle a la mujer samaritana, 5 esposos. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese matrimonio está perdiendo constantemente. Es una cisterna rota. Un matrimonio sin Jesús es una cisterna rota. No importa cuánto esfuerzo usted trate, cuántas veces le pida perdón a su esposo o su esposa. Es un ciclo interminable donde sí, parece que vamos bien, pero después otra vez las peleas. Parece que vamos bien, otra vez las peleas. ¿Por qué? Porque es una cisterna rota. Jesús está diciendo, yo soy la fuente de agua viva. Con Jesús no necesitamos tener una cisterna, no necesitamos tener un recipiente, porque de Él mana constantemente vida y vida en abundancia. Ahora saben que muchos piensan, bueno, entonces Jesús sí es agua de vida. Muchos dicen, bueno, yo quiero eso. Pero son como la mujer samaritana. Señor, dame esa agua para que yo ya no tenga que venir más al pozo a sacar el agua, ¿no? Para que ya me quede en mi casa, más tranquilito, más cómodo. Entonces hay muchas personas que están buscando eso, la comodidad. Y van a una iglesia y se encuentran que el pastor le dice, bueno, si usted quiere la bendición de Dios, ponga $1000 acá y todos sus problemas se van a acabar, ¿no? Y parece ser que es como una religión del consumo, donde yo quiero solamente un Jesús que me satisfaga en mis necesidades de, bueno, yo, porque no quiero ir a la iglesia, entonces la miro por la televisión, y como quiero que Dios me bendiga económicamente, voy y pongo tanto dinero para que Dios me bendiga, y se termina convirtiendo en un Jesús del consumo, donde Jesús es un proveedor y usted es un cliente, y si yo no le gusta, entonces se busca otro. Si no es Jesús, se busca, no sé, a Mahoma. Y si no es Mahoma, se busca a Alá, y si no es Alá, se busca otro. No funciona así. Jesús está diciendo, yo tengo el agua que puede saciar tu sed. Y un punto interesante de entender en esta mañana es que Jesús no es que destruye tu deseo de la sed. No, Jesús no te va a quitar el deseo de la sed de tu alma. Jesús va a satisfacer el deseo de tu alma. ¿Por qué es importante esto? Hay religiones como el budismo, por ejemplo, que quizás muchos jóvenes se sienten atraídos al budismo, que dicen que el verdadero camino a la libertad del sufrimiento es liberarse del deseo. Si yo no deseo, entonces no sufro. Pero Ravi Zacharias, un apologeta cristiano, estuvo en el Tíbet hablando con estos monjes budistas tibetanos. Y le pregunta a una sacerdotisa, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Y tienes familia? Sí, tengo mis hijos viven en otro lugar. Las sacerdotisas hacen un voto de quedarse perpetuamente en el templo, no pueden volver a ver a su familia. Entonces Ravi le pregunta, si la libertad del sufrimiento es a través de eliminar el deseo, te hago una pregunta, ¿sientes deseos de ver a tu hijo? La sacerdotisa, esta mujer, rompió en llanto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El camino no es que dejes de desear las cosas, sino el camino es que te encuentres con el único que puede satisfacer la necesidad de tu alma. Es Cristo Jesús. Vamos a avanzar porque se nos va el tiempo. En segundo lugar, Jesús es el Mesías prometido porque Él es el único que puede mostrarnos cómo conectarnos con Dios. Lo vuelvo a decir, Jesús es el Mesías prometido porque Él es el único que puede mostrarnos cómo conectarnos con Dios. ¿Cómo digo esto en 5 minutos? Usted se metió ahí, pastor, así que salga de ahí solo. Gracias, qué amables que son.
Los samaritanos, en primer lugar, en vez de creer en todo el Antiguo Testamento, ellos solo creían en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no reconocían los profetas. Y de acuerdo a sus propias interpretaciones, habían dicho que el monte donde había que adorar a Dios, el lugar donde Dios estaba, era el monte de Gerizim. Y los judíos, que sí creían en todo el Antiguo Testamento, decían, el lugar donde hay que adorar a Dios es en Jerusalén. Ahí se estaban peleando. Que Gerizim, que Jerusalén, que Gerizim, que Jerusalén. Y Gerizim era una montaña santa para los samaritanos y Jerusalén era un lugar santo, sagrado para los judíos. Ahora lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, más adelante, es que en realidad no importa si se adora a Dios en este lugar o en este otro. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, yo voy a ser el nuevo lugar de conexión con Dios. Yo voy a ser el nuevo lugar donde tú te puedas encontrar con Dios. Y esto lo vimos en Juan el capítulo 2. Que Jesús estaba diciendo que su cuerpo iba a ser el nuevo templo donde puedo encontrarme con Dios. ¿Y quién es ese templo? Usted y yo, la iglesia. Y vimos que no son el templo de, no sé, las paredes, sino que son las personas que han sido redimidas por Cristo Jesús. Jesús le va a decir a la mujer samaritana en el versículo 23, mas la hora viene, versículo 23, mas la hora viene, y ya vino, ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que Jesús está volviendo a decir, ¿qué es adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad? Justamente es personas que hayan sido, que por la fe en Cristo Jesús, hayan sido regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. Hay varios versículos que Juan trata asimilando esta idea del Espíritu Santo con la idea de que es la verdad, espíritu y en verdad. Por eso cuando interpretamos este pasaje no es que tenemos que decir, bueno, Dios quiere que le adoremos espiritualmente y que tengamos un corazón genuino. No es eso lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que si yo quiero realmente conectarme con Dios, necesito pasar por la regeneración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios también es el Espíritu de verdad. San Juan capítulo 14, 15, 16, no tenemos tiempo para verlo en esta mañana, pero ese es el punto. Lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana es que no hay ningún lugar santo fuera de la persona de Cristo Jesús. El lugar de encuentro con Dios es a través de Cristo Jesús. Y saben que esto es importante porque si lo vemos en la audiencia original de Juan, vemos que había samaritanos y judíos que integraban la iglesia. Y quizás ambos estaban pensando, bueno, Jerusalén es el mejor lugar. Y otros pensaban, no, bueno, Gerizim es el mejor lugar para encontrarme con Dios. Y Juan les está diciendo por medio de esta historia a su audiencia, Jesucristo es el nuevo lugar donde pueden conectarse con Dios. Va a ser el nuevo lugar de su identidad. Pongo un ejemplo. ¿Nunca le escucharon la frase, nuestro país habla el mejor español? ¿Nunca la escucharon? Cada uno cree que su propio país habla el mejor español del mundo. Bueno, en algo estamos de acuerdo. Los argentinos no hablamos el mejor español. Estamos todos de acuerdo en eso. Yo pienso que mi forma de criar a mis hijos es la mejor forma. Yo pienso que esta forma de tener el servicio es la mejor forma. Yo pienso que mi español es mi mejor español. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando ser superior a los demás. Siempre estamos compitiendo. Yo soy bautista, ¿no? Soy bautista de año, mi padre fue bautista, mi abuelo fueron bautistas, como si la denominación bautista significara algo. La denominación bautista no significa nada si Cristo Jesús no está en este lugar. Usted dirá, bueno, pero yo vengo de un ambiente católico, me crié un católico y mis padres peregrinaban hacia un lugar santo. Ese lugar santo no significa nada si Cristo Jesús no está ahí. Jesús está diciendo, no es que Dios ahora habita en un lugar sagrado, ahora Dios habita en el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo
de Cristo, luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es el grupo de creyentes que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Saben qué, hermanos? A veces nos ponemos un poco nerviosos cuando vemos cambios en la iglesia. Ese banco estuvo 100 años así puesto. ¿Por qué el pastor lo dio vuelta? Y nos ponemos nerviosos. Yo entiendo que nos pongamos nerviosos. ¿Por qué? Porque es nuestra tradición. Y si ese banco estuvo ahí 100 años, tenía algún propósito. Pero Dios no está ni en estas paredes, ni en una denominación. Dios habita en su iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo Jesús. Quiero que terminemos con esto, se nos ha ido la hora. Pero quiero que piense dos cosas. Una es, si Jesús es el Mesías prometido porque Él puede saciar la sed de nuestra alma, piensa, ¿te sientes satisfecho con tu vida? Si la respuesta es no, no me siento satisfecho con mi vida. Me arrepiento de muchas cosas que hice. Siento que mi vida, llegué a los 40 años y siento que no sé ni por qué estoy aquí. Te invito a que vengas a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Y si tú todavía estás pensando, bueno, no, yo no me puedo juntar con esta gente porque soy un poco mejor que esta gente. No, mi denominación es la que tiene la verdad. No, mi forma de hacer las cosas es lo mejor. Te invito a que te arrepientas y entiendas que Cristo Jesús es el único lugar de encuentro con Dios. Y que no importa si es en este monte o en este otro monte, lo que importa, lo que Dios está buscando es adoradores que hayan sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y busques a Dios en este momento. Jesús rompió todas las reglas de la época. Se puso a hablar con una samaritana y no solamente eso, sino que era mujer. Y no solamente eso, sino que era una mujer de una moralidad cuestionable. ¿Qué hubiera dicho el pueblo viendo a esa mujer con Jesús solos ahí en la fuente? Ya me imagino las abuelitas de la villa. Ay, no sabe lo que he visto. Un profeta con una mujer así. Pero ¿saben qué? Jesús no tiene miedo de ser contaminado porque Él es Dios y todo lo que Él toca lo santifica. Así que si hoy tú te sientes como esa mujer, avergonzado por tu pasado, ven a Cristo, no te sientas avergonzado porque tú no lo vas a contaminar a Él. Él va a cambiar tu vida. Y si te encuentras en esta mañana diciendo, he amado más las tradiciones más que a Dios mismo, te invito a que te arrepientas y que seas un adorador en espíritu y en verdad. Que permitas que el Espíritu Santo te regenere.